buenas de nuevo y bienvenidos a Todo es Geopolítica, ese espacio aquí en Negocios Televisión donde analizamos los últimos acontecimientos en la geopolítica del mundo, últimamente muy centrado sobre todo en el conflicto de Israel. Hoy hablaremos de las últimas operaciones militares que ha realizado Israel en el territorio de Gaza. Hablaremos de ese acercamiento de las tropas a la ciudad de Gaza, de los ataques al territorio también de Cisjordania o incluso el territorio sirio. Vamos a preguntarles a nuestros expertos si estamos ya ante esa tan anunciada invasión del territorio de Gaza por parte de Israel. Y también les vamos a preguntar qué es esa segunda fase de la guerra de la que hablan desde el ejército israelí. Hablaremos también de eso que nos contaba justo antes nuestro compañero Javier Luengo, de ese detonante que quizás ha sido un poco el responsable de que Israel no tuviera conocimiento del ataque de Hamás, y es el hecho de que el ejército dejó de escuchar las señales de radio de Hamás desde hacía ya bastante tiempo. Hablaremos de Irán, hablaremos del mensaje de la Corte Penal Internacional a Israel por posibles crímenes de guerra, y hablaremos también de Alemania, que dice tener miedo a que haya una guerra en Europa. Lo ha dicho el ministro de Defensa, Boris Pistorius, y vamos a intentar indagar un poquito más en las declaraciones que ha hecho en las últimas horas. Javi, cuéntanos por qué o qué dice exactamente el ministro de Defensa alemán. Sí, Marta, básicamente lo que ha dicho Boris Pistorius, que es el ministro de Defensa germano, es que la sociedad de su país debería acostumbrarse para que ese peligro latente de una posible guerra en Europa esté presente en su vida diaria. Son palabras en una entrevista a la ZDF, al canal de televisión germano, en la que Pistorius, concretamente, y citamos literal lo que ha dicho, es que hay que acostumbrarse a la idea de que puede haber una amenaza de guerra en Europa. Cita que viene en función de los acontecimientos suscitados en estos últimos meses, años ya, por la guerra de Rusia en Ucrania y también por el conflicto y esta escalada de violencia a la que asistimos desde el 7 de octubre en Oriente Medio. Dice que todos estos tipos de conflictos van a tener un impacto en la sociedad alemana. En particular, debe ser el país consciente de su capacidad de defensa, y esto, dice Pistorius, se aplica tanto a la Bundeswehr, que es la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas alemanas, como a la sociedad, e insiste, hay que ser capaces de luchar. Van a hacer todo lo posible para evitar mayores escaladas en el mundo desde Berlín, pero insiste Pistorius y que hay que estar preparado para el peor de los escenarios. Rechaza de esta manera también en esta entrevista las acusaciones de que el gobierno federal es demasiado lento a la hora de decidir y de dar pasos en cuanto a política de defensa. Ha hecho hincapié en estas últimas horas en ese fondo especial de 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas, para la Bundeswehr, pero que también, dice, ha llevado a modificar órganos estatales para acelerar las decisiones de sus Fuerzas Armadas. Eso sí, insiste Pistorius en que para finales de la década Alemania habrá cambiado su posición de defensa completamente en lo que la tiene ahora. Declaraciones de Pistorius, esta de que la sociedad alemana debería prepararse o al menos estar prevenida por el peligro latente de una guerra en Europa, que llegan después de que precisamente una homóloga dentro del Consejo de Gobierno de Olaf Scholz, la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, dijera hace nada que se está monitoreando la situación aún más de cerca en Ucrania por lo que pudiera pasar, y dejando claro Pistorius desde su posición de ministro de Defensa en que no se va a limitar solo el apoyo financiero a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero también con el ojo puesto en Oriente Medio. Allí no quieren una escalada que vaya a mayores, pero el peligro latente, y Pistorius advirtiendo de que la guerra en Europa podría ser un próximo paso, no dice si en un futuro cercano o en uno más lejano. Pues Javi, muchísimas gracias. Toca ya saludar a nuestros invitados hoy en Todo es Geopolítica. En primer lugar, Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento en la Universidad CEU San Pablo. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludamos también a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenas tardes a ti también. Buenas tardes, Marta. Bueno, y por último también agradecer su presencia a Adrián Zelaya, que es presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Adrián, buenas tardes para ti también. Buenas tardes, Marta. Bueno, en primer lugar, quería hablaros de las últimas novedades que tenemos respecto a las operaciones militares de Israel en el territorio de Gaza, pero también en el territorio de Cisjordania, porque lo que hemos sabido hoy es que las tropas de Israel se están ya acercando a la ciudad de Gaza, y algunos que incluso apuntan a que habrían entrado ya dentro de la ciudad. También hay informaciones que apuntan a un ataque en Cisjordania, en Siria incluso también, y quería pediros una primera valoración de cómo estáis viendo esos últimos movimientos de Israel. Veo a Emiliano primero, así que voy a empezar contigo, Emiliano.
Bueno, pues efectivamente ya están las tropas de israelíes intentando hacer el cerco sobre la ciudad de Gaza, porque parece ser que están bombardeando los tanques israelíes cualquier vehículo que se mueva por la carretera de Saladin, que es la que une Gaza City con el sur. Entonces se debe entender que esa segunda fase consiste en cercar Gaza City para tratar de, pues digamos, de hacer las operaciones ya con las tropas específicas en la ciudad de Gaza y tratar de destruir el mayor número posible de túneles y, en su caso, tratar de ver la posibilidad de identificar dónde se encuentran los 239 rehenes que todavía siguen en manos de Hamás. Eso sí, yo dudo que Hamás nos haya también desplazado hacia el sur, teniendo en cuenta el tiempo que ha tenido y contando con que la entrada de los tanques se iba a producir tarde o temprano y antes de que los cercaran. Y en cuanto a Cisjordania, pues evidentemente Hamás está haciendo los movimientos necesarios para tratar de generar la violencia necesaria en los territorios ocupados de Cisjordania para dispersar un poco la atención israelí y obligarles también a tener tropas en el territorio ocupado, así como Líbano y Siria, porque recordemos que en el fondo tienen la ayuda y la cooperación de Hezbollah, que sigue continuando lanzando cohetes desde Líbano, desde el sur de Líbano, y también desde Siria, y apoyados también quizás por Irán, incluso por el propio gobierno iraní. De hecho, ha habido algunos bombardeos ya tanto por parte israelí como incluso por parte de Estados Unidos, que también ha llevado algunas operaciones en Siria, puesto que parece ser que estaban atacando bases estadounidenses en Irak por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que apoya a Hezbollah en Siria y en el Líbano. Así que la segunda operación ya la tenemos en marcha. Y eso no quita que no debamos hablar también de la necesidad de que ya han traspasado la proporcionalidad de legítima defensa y, por lo tanto, están incurriendo en serios actos imputables como crímenes de guerra, como ha manifestado recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional, donde hay que hacer una investigación por la cantidad de civiles que llevan ya fallecidos, incluidos niños, donde Save the Children acaba de decir que van más de 1.300 menores ya fallecidos, es decir, el mayor número de menores fallecidos desde el año 2019 en diferentes conflictos bélicos. Vamos a continuar hablando un poco de las últimas operaciones militares de Israel, porque me parece interesante, además, que ya no solo se está centrando en el territorio de Gaza, también Cisjordania y también Siria. Y decías, al final estaría, entiendo, atacando también a otros grupos de Hamás que estarían también en esos territorios. Voy a saludar también a Adrián y a preguntarle por su opinión, Adrián, por lo que está sucediendo en los últimos movimientos militares de Israel, y también preguntarte si estamos entonces ya ante la invasión de Gaza. ¿Es esto la invasión de Gaza de la que tanto se ha hablado desde hace ya 2 semanas y pico? Pues todo parece indicar que sí, efectivamente, ¿no? Los primeros movimientos se podrían interpretar, pues quizás de una forma similar, vamos a decir, a este tipo de movimientos que hizo Ucrania en su contraofensiva de verano, que eran movimientos aparentemente parciales, pero que desde un punto de vista de imagen le permitían a Ucrania decir, no, todavía no ha empezado. Y mientras tanto ir tanteando la situación, pero mientras resulta creíble el todavía no he empezado la ofensiva, pues siempre da un cierto margen para explicar lo que está sucediendo desde un punto de vista más favorable, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora ya con los datos sobre la mesa y las propias declaraciones de Israel de este comienzo de la segunda fase, parece que están ellos mismos ya reconociendo que efectivamente la invasión de Gaza ya está sobre la mesa, y con esto tenemos esa situación en la que ya la suerte está echada en buena parte, ya no solo de Gaza, sino del conjunto de Oriente Medio y en cierta forma quizás del mundo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los siguientes movimientos. Estos movimientos que habéis comentado con respecto del ejército de Israel en Cisjordania y en Líbano, bueno, pues puede entenderse de alguna forma como un intento, digamos, de amedrentar, es decir, de lanzar el mensaje a los palestinos de Cisjordania o a Hezbollah de que se lo piensen 2 veces antes de atacar. Vamos a ver efectivamente esos movimientos de respuesta cómo y cuándo se producen,
pero todo hace pensar que tarde o temprano se van a producir de Cisjordania, de Hezbollah fundamentalmente, y de una forma u otra de Irán. Están todas las piezas en el tablero. Claro, lo que puede detener efectivamente a Irán o a Hezbollah no es realmente Israel, sino la presencia de los portaaviones norteamericanos en el Mediterráneo, ¿no? Pero claro, esto ya tiene su contraparte con los MiG-21 de rusos, con los misiles hipersónicos ya patrullando en el Mar Negro y teniendo a su alcance, con los Kinzhal hipersónicos, el conjunto del Mediterráneo oriental, incluyendo también los portaaviones norteamericanos. Con lo cual, tenemos ya todo el círculo diseñado para que esto, con una ficha de dominó tras otra, nos lleve al desastre, si no tenemos suerte, de forma muy rápida. Claro, mi siguiente pregunta es un poco, ¿y ahora qué, no? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Voy a preguntárselo directamente a Antonio, que todavía no ha intervenido. Antonio, un comentario breve sobre los últimos movimientos militares de Israel, sobre esa invasión que parece que ya ha comenzado y sobre hacia dónde nos dirigimos ahora que ya ha empezado esa invasión. Sí, bueno, cuando el portavoz del ejército israelí ya habla de segunda fase, esto ya nos indica pues, que estamos dentro de una planificación que a nosotros se nos escapa, pero que ellos pues, parece ser que tenían bastante bien pautada cómo debería haber sido la respuesta de Israel ante un ataque como el que han sufrido, es decir, que esto ya estaba planificada la respuesta. Pues cuando habla de segunda fase, pues efectivamente ya no nos cabe más remedio que pensar que efectivamente ya estamos inmersos, digamos, en un proceso en el que ya no hay freno, ¿vale? Es decir, Israel se ha marcado unos objetivos, que es destruir Hamás. Obviamente eso es un objetivo inalcanzable en el sentido de que sí puede descabezar Hamás, puede matar a algunos cuantos de sus cabecillas políticos o incluso militares, pero la cúpula que no está en Gaza pues no la va a herir siquiera, no la va a tocar ni la va a rozar, y la cantidad de civiles que pueden perder la vida por el camino, pues de momento no conocemos esa cifra. Digo de momento no la conocemos porque no es posible fiarse de los datos que ofrece Hamás. Yo lo siento, pero por más que digan 7.000 civiles, pues a lo mejor son 7.000, a lo mejor son 1.000. ¿Es creíble la cifra? Pues claro, es creíble, porque si estamos hablando de este tipo de intervenciones militares a manta, por decirlo de alguna manera, que no es algo quirúrgico, pues efectivamente se pueden estar hablando de miles de víctimas civiles, incluidos cientos de niños. Digo, no nos podemos fiar de los datos de Hamás, quizá sí que nos podríamos fiar un poquito más de los datos que ofrece la ONU. Y por cierto, y con esto acabo, la ONU aprobó de urgencia en una sesión extraordinaria. La Asamblea General se reunió. Como fracasó la reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Asamblea General entendió que era necesario y urgente reunirse para hablar de este tema, y dado que allí habían fracasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobaron en la Asamblea General, el día 28 aprobaron una resolución, ya digo, de urgencia, que es muy interesante. Si uno coge la lista de países que votaron a favor de esta resolución, que fue mayoritariamente aprobada, pues se da cuenta de que ahí no están, el título es muy curioso porque es sobre la protección de civiles en el escenario de conflicto dentro del capítulo dedicado a la ocupación de los territorios palestinos, es decir, al papel de Israel en los territorios ocupados. Ya desde el principio, desde el título, se puede entender que Israel no va a votar a favor, lógicamente, y que Estados Unidos tampoco. Pero es que además, si uno se lee esa resolución, Israel no sale bien parado por ningún lado. Y aquí es donde yo quería, poner el dedo en la llaga. Durante 2 años hemos estado, no yo solo, sino Joe Biden, los líderes europeos, Ursula von der Leyen, etcétera, etcétera. Toda esta gente ha estado hablando, criticando a Rusia por haber violado el derecho internacional, que no es posible matar a civiles, no es posible bombardear a civiles, te vamos a llevar ante la Corte Penal Internacional. ¿Y ahora qué? Ahora que Israel es quien está haciendo todo esto, pues les apoyamos y además enviamos portaaviones y además bombardeamos Siria.
Es decir, atacamos lo que sea en territorio de otro país, de otro Estado soberano. En fin, si esto no es violación del derecho internacional, pues que venga Dios y lo vea. Has citado justo al principio de tu intervención, Antonio, lo de la segunda fase de la guerra, y enseguida quiero preguntar también a los otros dos invitados, a Adrián y a Emiliano, sobre esta segunda fase y lo que significa. Antes tengo que hacer una pausa publicitaria, pero enseguida estamos de vuelta hablando de esa segunda fase de la guerra. Okay. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para tratar y llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Una empresa sostenible en la que damos una segunda vida al agua para regar los parques y jardines de la región y cuidar de nuestros ríos. Por el camino mejoramos tu entorno, producimos energías limpias y desarrollamos abonos de alto valor para nuestros agricultores. Y además de todo eso, estamos muy cerca de ti para ofrecerte no solo la mejor agua, sino también el mejor servicio. Ahora ya sabes lo que hay detrás de cada gota. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Pues ya estamos de vuelta y hablando de la segunda fase de la guerra de la que ha advertido ya Israel. Lo comentaba hace un segundito nuestro invitado Antonio Alonso Marcos, pero quiero preguntarles a nuestros otros dos invitados, Emiliano y Adrián. Empiezo por Emiliano. ¿Qué significa, Emiliano, esa segunda fase de la guerra? ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene planeado hacer Israel ahora? Nada, o sea, lo que tiene planeado y que ya está ejecutándolo es una ocupación completa y absoluta de la parte norte e ir bajando progresivamente tratando de eliminar al mayor número posible de miembros de Hamas. Pero como decía Antonio, tú puedes acabar físicamente con 1.000, 3.000, 4.000, pero los jefes, los ideólogos están en Irán, en Turquía, en Líbano y por lo tanto pues lo que es la ideología va a seguir continuando. Y lo peor de todo es que, habida cuenta del sufrimiento que está generando en la población, pues han generado un caldo de cultivo que no van a acabar con el sentimiento de venganza en las próximas 3 generaciones. Con lo cual, básicamente, muy bien, van a arrasar Gaza. Bueno, incumpliendo, como decía Antonio, todas las reglas de derecho internacional, porque ya la legítima defensa ya ha superado el principio de proporcionalidad. Pero van a tener un territorio totalmente destrozado. Tienen Cisjordania, donde va a ser otro polvorín, más Líbano y Siria. Entonces, la única solución que hay aquí es sentarse y volver otra vez a tratar de crear los 2 estados, porque de alguna manera queda una solución al pueblo palestino, porque
Otra cuestión que está encima de la mesa es, muy bien, ocupas Gaza, ¿qué haces con los 2.4 millones de palestinos residentes ahí? No los quiere Egipto, no los quiere Jordania, no los quiere Líbano, no los quiere Irán, y menos aún la Unión Europea, y menos aún Estados Unidos. ¿Qué haces con ellos? ¿Los metes como si Gaza fuese un campo de concentración a cielo abierto? Eso no es una solución. Entonces, un poco lo que mencionaba Antonio, estamos en un camino peligroso de los logros alcanzados en los últimos 70 años, en el marco del derecho internacional, se ha quebrado completamente, primero por la agresión rusa y ahora por la agresión en defensa, pero desproporcionada de Israel. Y ya, de hecho, el propio Israel, en cierto sentido, está haciendo una campaña de deslegitimación de las instituciones internacionales, especialmente el ataque al secretario general de Naciones Unidas, en un intento de decir, bueno, yo hago lo mismo que hace Rusia. Si Rusia invade países, pues yo invado, porque considero que este es mi territorio, en legítima defensa para luchar contra el terrorismo. Y eso hace que el sistema se venga abajo. Y ahí es donde vamos a tener un serio problema, porque ya si ciertos actores no tienen responsabilidad, no se sienten responsables internacionalmente, y la comunidad internacional tampoco tiene medios para tratar de acotar esos comportamientos, pues vamos a la defenestración de la sociedad internacional tal y como la hemos conocido en el último siglo. Adrián, ¿estás de acuerdo también? Esto es interesante también comentarlo, ¿no? El papel de los actores internacionales. Sabemos que la ONU pocas veces aprueba o aprueba resoluciones que sean vinculantes, pero es que al final vemos que no está sirviendo de mucho, que incluso Israel está atacando al secretario general, al líder de las Naciones Unidas, y tampoco hay ningún tipo de respuesta o de represalia. Parece que aquí Israel puede hacer lo que quiera. Bueno, es que la realidad de alguna forma eso ha sido esa hasta ahora, ¿no? Las decisiones de las Naciones Unidas, fundamentalmente la Asamblea General, tienen un efecto de imagen, fundamentalmente. Esto sí, desde el punto de vista de imagen, efectivamente le hacen un cierto daño a Israel. Eso no deja de tener su importancia, pero sí parece que el gobierno de Israel tiene pues decisiones o objetivos muy claros, aunque no sepamos con mucha claridad cuáles son, efectivamente, porque no está claro si, bueno, evidentemente pueden tener primero ellos también un objetivo de imagen en cuanto a dejar claro que están dando una respuesta firme al ataque de Hamas. Un segundo objetivo territorial. Ya sabemos que hay una mentalidad en los gobiernos de Israel, una mentalidad expansionista de ir poco a poco avanzando de una forma u otra hacia ese concepto del Gran Israel. Bueno, pues nos hacemos con Gaza, podría ser, pero efectivamente, como ha comentado Emiliano, esto, salvo que haya un desplazamiento de la población palestina hacia Egipto probablemente, pues esto es muy complicado, pero ellos ya han pensado en que quizás hacerse con la mitad norte de Gaza y no la mitad sur, de tal forma que si consiguen que desplazar hacia la población palestina hacia el sur, bueno, pues se hacen con un territorio, ¿no? Y el tercer objetivo, que tampoco hay que descartar, es la voluntad de provocar un conflicto internacional, que es algo que distintos sectores de Israel llevan pensando en ello desde hace muchos años. Ya hemos comentado alguna otra vez, el contexto de esto es geoestratégico también, es decir, el asentamiento, la presencia de Israel en Oriente Medio se ha asentado en los últimos 70 años en Estados Unidos, no en Estados Unidos, en la hegemonía mundial de Estados Unidos. Ellos saben que esa hegemonía está en cuestión. En el momento en que se produzca esa transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, Israel pues se queda prácticamente solo, rodeado por cientos de millones de musulmanes, cargados de odio contra Israel, salvo que vayan cambiando progresivamente las cosas. Y entonces, dentro de esa mentalidad, vamos a decir, milenarista que han tenido los últimos gobiernos de Israel, pues esa huida hacia adelante de provocar un conflicto internacional y hacer estallar el tablero antes de que cambie el contexto, pues no es en absoluto descartable, y es algo que distintos sectores de Israel han pensado y han actuado en consecuencia. Están poniendo en marcha distintas medidas de provocación a ver si lo conseguían. Entonces, el que esa sea una estrategia del gobierno de Israel no hay que descartarlo en absoluto, y que tenga incluso la complicidad de esos sectores de Estados Unidos, vamos a decir, de Wall Street, que dentro del contexto del choque con el mundo emergente están también apostando por
por romper el tablero y por ir a por todas antes que aceptar ese nuevo contexto del mundo multipolar. Esto es lo que realmente nos está situado en un contexto realmente peligroso desde el punto de vista geopolítico. ¿Estás de acuerdo también, Antonio, sobre esa intencionalidad que podría tener Israel respecto a un conflicto internacional? Bueno, la verdad es que es difícil aventurarse a ver, pues eso, ¿no? Cuál es la intención la última intención de Israel a la hora de hacer todo esto, porque lo más evidente, efectivamente, es ver que es simplemente respuesta a un ataque. Pero bueno, hay que pensar un poquito de una manera un poco más amplia, como decía Adrián, y efectivamente, pues hay que empezar a barajar otras opciones, porque Jorge Dezkayar, que no es un iletrado ni mucho menos, no es ningún analfabeto, pronunció el otro día una conferencia en INCIPE y está colgada en YouTube, o sea que cualquiera lo puede consultar, y decía, es muy difícil, es poco creíble que esto haya sido un fallo de seguridad de Israel. Es decir, que en cierto modo algo se estaba sospechando, y es verdad, la preparación de un ataque similar, vamos a ver, nosotros lo llamamos grupo terrorista y ya con eso pensamos que son 4 locos con un Kalashnikov, pero es que esa imagen de grupo terrorista desborda jamás. Es decir, es un grupo terrorista, de acuerdo, pero es algo más que un grupo terrorista, es decir, es un grupo primero que tiene una parte de apoyo social, de labor social, de atención a la sociedad palestina en Gaza, y luego tiene otra parte militar. Entonces, si no es solo un grupo terrorista, es un cuasi-estado prácticamente, ¿no? Y entonces la organización de ese ataque terrorista pues es bastante compleja, lleva, no voy a decir que meses, pero por lo menos un año de preparación lleva eso. Involucrar a 1.000 personas, lanzar 5.000 cohetes, es decir, es una operación muy delicada, ¿no? Y muy compleja de planificar y de ejecutar, y sobre todo en silencio y sin que nadie se dé cuenta. Al parecer, pues sí, alguien sí que se dio cuenta, alguien avisó, pero no se supo reaccionar a tiempo. No se supo, no se pudo o no se quiso, que ese es el peor escenario, ¿no? Entonces, Israel tendría detrás esa intencionalidad de reajustarse al nuevo diseño internacional que está surgiendo, en el cual Estados Unidos está en declive, China ya está más que emergiendo, etcétera. Es posible. La cuestión es que queda por delante un escenario todavía más inestable que el que teníamos hace 2 años. Vamos a poner así como fecha, dándolo por seguro, ¿no? Hace 2 años, digamos, todo se estaba encarrilando con esto de los acuerdos de Abraham, muchos países árabes estaban reconociendo a Israel, estaban normalizando sus relaciones, y ahora llega este ataque y de repente todo salta por los aires. Hay una situación de gran inestabilidad interna en Israel y de repente con esto ahora todo el mundo está unido. Bueno, pues en fin, si ponemos todas las cartas sobre la mesa, una lectura bastante aproximada o bastante cierta es esta. Pero ya digo, ahora en el futuro habrá mayor inestabilidad, porque como también recordaba Emiliano, claro, se puede descabezar a Hamás, pero la cuestión es que ahora, a día de hoy ya, Hamás tiene muchísimo más apoyo popular que hace 2 años. En Gaza, ya no digo fuera de Gaza, que también, porque no hay que olvidar que el sentimiento antisemita ahora está creciendo, ¿vale? Es decir, porque y hay gente que es más proclive a creerse las noticias suministradas por Hamás que no las suministradas por Israel. Ya no digo dentro de Gaza, que por supuestísimo, si la cantidad de víctimas civiles son 1.000 y pico, y hay gente que dice ya 7.000 y pico, pues normal que el apoyo popular siga creciendo. Fuera de Gaza, entre la población musulmana que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, que hay en otros países también, en otros países árabes, en Jordania, sin ir más lejos, no digo población palestina, sino población árabe musulmana, pues por supuesto le van a demandar a sus gobernantes que presten apoyo de alguna manera a Hamás, no a los palestinos, sino a Hamás, ¿no? Y luego ya, por supuesto, en pues el complejo mundo de las ideologías políticas de Occidente, pues hay una parte que no es árabe, que no es musulmana, que es de izquierdas y que apoya a la causa palestina. Y en estos momentos se corre el grave riesgo de identificar la causa palestina
con Hamás. Y esto, digo, es peligroso porque hay que separarlo, ¿eh? La causa palestina es una y Hamás es otra cuestión totalmente distinta. Ahora parece que coinciden, pero es que no tiene nada que ver la situación de un palestino que está en Cisjordania, está trabajando, va naturalmente a Jericó o a donde sea a trabajar, a ganarse el pan, con la situación de un grupo terrorista que está ahora mismo pues lanzando ataques, lanzando cohetes y tal. Es decir, no es lo mismo. Pero, ya digo, ahora mismo en ese espectro ideológico de la izquierda se está apoyando a Hamás, no a la causa palestina, que ellos sí sacan banderas palestinas, pero se está apoyando a Hamás. Y ya con esto acabo, eso es una contradicción in terminis, porque la gente de la izquierda aquí en Europa está a favor de los derechos LGTBI, de los derechos de la mujer, no sé qué, no sé cuántos, y pregúntenle a Hamás qué piensan de los LGTBI y de los derechos de la mujer. Y sin embargo, pues aquí se montan manifestaciones en apoyo a Hamás y al pueblo palestino, es decir, una contradicción en toda regla. Y hemos hablado también del territorio de Cisjordania, de los ataques que ha habido ahí, incluso sobre el territorio sirio, pero es que sobre el Líbano también, bueno, ya sabemos que está habiendo ataques de uno y el otro lado, al territorio que rodea la frontera. Y ahora el ejército israelí dice que está desplegado y preparado en la frontera con el Líbano. Desde hace ya más de 2 semanas vamos viendo cómo, bueno, pues Israel y el Líbano están con amenazas constantes, Israel y Hezbolá, mejor dicho, realmente. Y claro, no sé hasta dónde puede llegar esto, Emiliano. ¿Dónde crees que puede llegar esta situación entre Israel y el Líbano ahora que el ejército dice que ya está desplegado en torno a la frontera? Pues probablemente dependerá un poco de cómo evolucione la operación en Gaza por necesidades de recursos y de material bélico, pero yo tengo clarísimo que el gobierno de Netanyahu tiene ya claramente establecido un plan para que cuando las circunstancias lo permitan, pues tratar de entrar. Eso sí, lo que tiene que tener muy claro el gobierno israelí es que la capacidad militar de Hezbollah es el triple que la de Hamás. Entonces, no son unos aficionados, llevan años enfrentándose con la financiación, el entrenamiento y las armas de Irán, que también ocurre en el caso de Hamás, pero digamos a gran escala y por lo tanto la entrada de nuevo en el Líbano, porque no sería la primera vez que entra en el Líbano, pues no sería tan fácil, digamos, entre comillas, como la que está aconteciendo en Gaza. Por lo tanto, ahí ya sí que sería una generalización del conflicto bélico, porque también, evidentemente, eso implicaría también la entrada en la parte siria de los altos del Golán para tratar de controlar a las milicias de Hezbollah, que tienen mucho material, tienen muchos cohetes y tienen mucha preparación. Y luego quisiera también añadir algo que ha mencionado Antonio y que es muy, muy relevante, que es: si tú no le ofreces una solución, una alternativa a los palestinos, pues digamos de futuro, inmediato a más largo o corto plazo, pues evidentemente mi única alternativa es apoyar la lucha armada, como ha ocurrido en otros conflictos de nacionalismos donde se ha apoyado la lucha armada porque no había una perspectiva de futuro. Entonces, a Israel le gustará más o le gustará menos, pero tiene que ofrecer una posibilidad de futuro Estado palestino. Porque si no, la única opción que tiene el pueblo palestino, tanto los que están en Gaza, en Cisjordania, como los que están, digamos, en todas las partes del mundo árabe, es pues proteger y luchar con Hamás, la yihad islámica y con cualquier otro grupo que surja para tratar de tener el deseado y anhelado Estado palestino. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí también hay otra variable que mencionaba Antonio. Es decir, yo espero y deseo que, por lo menos por cuestión de Israel, que Netanyahu no tuviese ningún tipo de información sobre este ataque, porque si realmente lo omitió a raíz de que de esa manera, siguiendo siendo el presidente del Estado palestino, el primer ministro de Israel, se libraba de las 2 causas judiciales, sería ya para pedir algo más que su dimisión, sería para imputarle en un crimen internacional y llevarlo a los tribunales de La Haya. Yo espero y deseo que esa posibilidad no se confirme, como hay algunos medios de comunicación, incluidos los estadounidenses, que había conocimiento, no muy detallado, pero que había conocimiento y que se dejó pasar. Porque si esa fue la estrategia de intentar reforzar su posición política, porque cuando hablamos del gobierno israelí, convendría también señalar que hay mucha población israelí que está en contra de las políticas de Netanyahu, que se manifestaba contra Netanyahu, que se manifestaba contra el golpe de Estado que pretendía dar contra el Poder Judicial, que era el único control contra el gobierno de Netanyahu. Entonces,
hay que también, igual que discernimos entre Palestina y Hamas, también habría que discernir entre israelí, porque aunque ahora haya cierta unión entre el pueblo israelí, hay una clara oposición a las políticas belicistas de Netanyahu y de la ultraderecha que apoya a Netanyahu, su gobierno actual, porque estamos hablando de ultraderecha israelí y ultranacionalista y ultraortodoxa. Adrián, no sé si quieres añadir algo sobre el tema del Líbano y de esa advertencia que habría hecho ahora el ejército de que ya está desplegado en torno a la frontera. Sí, bueno, primero en un minuto, pues tomando las palabras de Emiliano, que yo creo que este último comentario es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hay una carga de odio tan tremenda como hay en ese conflicto, ¿no? Que todos seamos siempre conscientes de que no hay pueblos buenos y malos, ¿no? Que en realidad o todos son buenos y malos a la vez o todos son buenos, según cómo lo queramos valorar, ¿no? Porque muchas veces tendemos a descalificar en geopolítica, hablar demasiado de países cuando realmente hay otras cosas, muchas otras cosas detrás, ¿no? Bueno, vamos a ver, esos movimientos con respecto a Cisjordania y Líbano, en principio, desde un punto de vista militar, se pueden analizar tácticamente como una maniobra de contención, ¿no? Ante una previsión de que, viendo como consecuencia de lo que está sucediendo en Gaza, pues podamos tener ataques desde Cisjordania o desde Líbano, pues realiza una serie de maniobras disuasorias, ¿no? Que pretenden fundamentalmente dejar claro que aquí estoy yo, mucho cuidado, que si intentas moverte, yo estoy fuerte y voy a ir a por ti. Esta podría ser una cierta lógica militar, pero claro, si lo analizamos desde un punto de vista de contexto, ya es dudoso que sea tan lógico. Si tenemos en cuenta, Emiliano ya ha dicho, lo que en cierta forma lo que es Hezbolá, es que en la última vez que se enfrentaron Hezbolá e Israel, ganó Hezbolá en el año 2006, ¿no? Tuvieron que salir rápidamente los israelíes del Líbano, y a partir de ese momento, bueno, hay que suponer que los dos bandos desde un punto de vista tecnológico se han fortalecido, pero hay una diferencia muy importante, que Israel no ha participado recientemente en conflictos militares, y Hezbolá sí. Hezbolá ha estado peleando en Siria y peleando contra el ISIS de forma muy, muy directa. Es decir, si lo observamos en principio desde fuera, habrá que ver luego lo que pasa en la práctica, pero habría que pensar que Israel, enfrentándose ahora directamente a Hezbolá mientras tiene este conflicto en Gaza, no lo tiene en absoluto bien. Las posibilidades de que eso salga bien no son en absoluto grandes para Israel, con lo cual esto nos lleva a pensar, ¿y cómo se mete Israel en este lío, ¿no? Sabiendo que es Hezbolá, pero no es solo Hezbolá, detrás de Hezbolá pueden venir Siria e Irán inmediatamente, ¿no? Claro, la única explicación es Estados Unidos, ¿no? Es tenerle ahí a Estados Unidos, con lo cual ya nos estamos encontrando con una apuesta geopolítica desde el principio sin la cual no se explican estos movimientos, ¿no? En las dos direcciones, ¿no? Porque, claro, también pensar, aunque no tengamos datos concretos de que esto haya sido así, que jamás puso en marcha ese ataque sin ser consciente de que iba a ser respondido por un Estado como Israel, que evidentemente es muchísimo más fuerte que Hamás, pues es bastante dudoso. Y que no hubieran pensado qué es lo que iba a pasar como consecuencia de ese ataque, que no hubieran hablado antes pues con fuerzas como Hezbolá o como Irán, pues es bastante dudoso. Es decir, que nos podemos fácilmente estar encontrando con una apuesta doble, independientemente de cuál haya sido el juego, de quién sabía qué antes de que esto estallara, pero que las dos partes al final estén apostando por un conflicto de alta dimensión que es difícilmente evitable en este caso, y que probablemente, ahora veremos en la práctica, que una de las dos partes ha acertado y probablemente la otra se ha equivocado, ¿no? Sé que a Antonio no le queda mucho tiempo porque tiene que irse a -4, así que, Antonio, quería aprovechar para preguntarte a ti por tu opinión sobre este tema, porque es muy interesante las dos posturas que también han dado Emiliano y Adrián. No sé si quieres comentar algo al respecto, y también sobre el tema del Líbano. Sí, no, simplemente recordar que este tipo de operaciones que llama Israel, pues ya las ha hecho en el pasado. Es decir, la operación Plomo Fundido, la operación Paz para Galilea. Es decir, siempre que le han lanzado cohetes, recuerdo por ejemplo el año 2011, si no recuerdo mal, lanzar una buena cantidad de cohetes desde la Franja de Gaza, la respuesta de Israel fue arrasar toda la Franja de Gaza, toda. No solo el norte, sino toda la Franja de Gaza. También en el año 2006, como decía Adrián, pues se lanzaron cohetes desde el norte del Líbano, perdón, del sur del Líbano al norte de Israel,
y entonces Israel lo que hizo fue llegar hasta Beirut, y entonces las Naciones Unidas le pidió por favor que se retirara hasta la línea del río Litani, que está todavía dentro del territorio del Líbano. Es decir, que este tipo de operaciones, como llama Israel, ya las ha practicado antes, ya las ha puesto en marcha. Es decir, parece que estamos teniendo algún problema de conexión con Antonio Alonso Marcos. Tenía además que despedirse en unos minutitos, en realidad, en 5 minutos, así que vamos a tener que despedirle ya a Antonio. Por cierto, Adrián y Emiliano, tenemos que hacer otra pausa para publicidad, así que aprovecho, la hacemos ya y enseguida hablamos de más cuestiones aquí en Todo es Geopolítica. En esta casa nos gustan los datos, sí, la información de rigor, pero hay cosas que no pueden explicarse con un informe, ni reducirse a una estadística, porque simplemente se sienten. Y hoy toca hablar de ello, del flamenco. Y lo que tampoco podemos explicar es por qué los tablaos flamencos de Madrid están llenos, en su mayoría, de turistas extranjeros. Miles y miles de personas recorren medio planeta para ver algo que no solo tenemos a la vuelta de la esquina, sino que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. El flamenco está viviendo su mejor momento y en la Comunidad de Madrid tenemos la oportunidad de disfrutarlo. Sería inexplicable perdérselo, ¿no? Artistas que ponen la piel de gallina a un mundo entero acompañados de una gastronomía cada vez más cuidada e innovadora. Tablaos que emocionaron a John Lennon o a Nicole Kidman y tablaos fusión con propuestas vanguardistas. El flamenco ya no es solo tradición, es actualidad. Está vivo. La Comunidad de Madrid cuenta con algunos de los mejores tablaos de España. En cada uno, un viaje de emociones único. Aviso, te faltarán días, pero no la pasión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Pues ya estamos de vuelta y contándoles ahora sí noticias de última hora. En este caso tienen que ver con la ayuda humanitaria que está llegando al territorio de Gaza. Y es que ahora mismo Estados Unidos y Naciones Unidas estarían estudiando la posibilidad de entregar ayuda humanitaria a Gaza a través del mar. Ya saben que Gaza tiene 3 fronteras, la frontera con Israel, la frontera con Egipto y además también frontera, entre comillas, con el mar Mediterráneo. Bueno, pues ahora estarían estudiando, Estados Unidos y la ONU, que la ayuda llegará a través del mar, Javi. Sí, eso es, Marta, y todo en connivencia con el Ejecutivo de Grecia. Es lo que ha admitido hace nada el portavoz de este gobierno, del helénico, del de Kyriakos Mitsotakis, en una conferencia de prensa, y es que Estados Unidos, los aliados occidentales, con el foco puesto en Europa y Grecia como centro de operaciones, y Naciones Unidas, lo que están estudiando es eso, en hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza a través de una ruta marítima, un supuesto que se puede antojar en ocasiones imposible, pero que
que ahí está, al menos estudiándose y sobre la mesa después de que ese paso de Rafah haya abierto en estas últimas jornadas para la entrada de camiones de ayuda humanitaria, pero haya también provocado ciertas suspicacias y problemas entre los socios por la salida y entrada de refugiados procedentes de la franja. De momento, Grecia, como decíamos, está estudiando con los aliados, con Washington y con Naciones Unidas principalmente, la entrada de ayuda humanitaria, de combustible, de alimento, también de agua potable por vía marítima para los civiles en Gaza. Sí que se admite que es un procedimiento muy difícil, muy complicado y que por el momento no tiene una viabilidad real. Todo después de que precisamente fuera ayer domingo cuando aumentaban los llamamientos para pedir el paso de ayuda humanitaria de emergencia a Gaza, siendo testigo de los enfrentamientos entre las milicias terroristas pro-palestinas de Hamas y el ejército de Israel. Noticia que se confirma por Atenas después de que el primer ministro griego el viernes, Kyriakos Mitsotakis, anunciará durante esa cumbre de líderes de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que Grecia apoya la apertura de los corredores humanitarios y una tregua si llega a ser necesario por ese duro asedio al que está siendo sometida la franja de Gaza y toda su población civil. De momento se estudia la entrada de ayuda humanitaria a través de una vía marítima, como decíamos, supuesto que se antoja imposible en la mayoría de los casos, pero que está sobre la mesa. Muchas gracias. Ayuda humanitaria a través del mar. A Antonio ya le hemos despedido porque tenía que irse ahora menos cuarto, pero quiero hacerles la pregunta sobre este tema a Emiliano y a Adrián. ¿Creéis que puede ser viable, que puede ser una opción interesante para que pueda entrar esa ayuda humanitaria al territorio de Gaza? Adrián. Bueno, me parece una propuesta en principio extraña, ¿no? Extraña porque al final la clave es si Israel autoriza o no esa entrada, porque si la autoriza no habría ningún problema para que entrase a través de Egipto, pero claro, el problema está siendo que Israel no está autorizando o está limitando las autorizaciones para entrar de ayuda por Egipto. En el caso de que hubiese una autorización amplia por parte de Israel, pues podría decirse, bueno, para que vaya más rápido, además de entrar por la frontera de Egipto, que pueda entrar también por mar. Pues bueno, pues podría ser una opción complementaria, pero se me hace, tal como se está planteando, una solución un tanto extraña, porque claro, la clave, ya digo, es si Israel autoriza o no, y no veo una razón para que no autorizara la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto y sí la autorizara por mar. Me parecería un poco extraño. No sé qué motivación podría haber detrás de esto. Bueno, siempre teniendo en cuenta que este tema de la ayuda humanitaria es en sí mismo en este conflicto una cuestión delicada, porque hay un tema latente detrás, que es el de la posible o presumible estrategia de limpieza étnica que puede haber detrás de todo esto, ¿no? Está, por ejemplo, la autorización para la salida de personas, pues sí estaba muy impulsada por el gobierno de Israel con esta idea de que, bueno, una vez que se va la población civil, pues ya hago lo que quiero, incluso me puedo apropiar del territorio. Pero es que algo similar puede suceder si, aunque no salga la población civil de Gaza, si la ayuda humanitaria se entrega, por ejemplo, en el sur y no se entrega en el norte. Es decir, es un tema, tema de la limpieza étnica que hay que tener también muy en cuenta a la hora de ver cómo se gestiona este tema. Emiliano, ¿algo que añadir también sobre esa posible entrada de la ayuda humanitaria a través del mar? Vamos, prácticamente poco posible en tanto en cuanto el bloqueo de Israel incluía las aguas de Gaza. Es decir, realmente les había dejado, creo recordar que era como 7 millas marinas con un cuadrado bien delimitado donde podrían salir los pesqueros del único puerto que hay en la zona de Gaza a hacer faenas de pesca, y el resto estaba controlado absolutamente por Israel. Por lo tanto, si no hay acuerdo en cientos de camiones que están esperando en la frontera, en el puesto fronterizo en Egipto, pues dudo mucho que permita una operación anfibia en las playas de la franja de Gaza, sinceramente. Creo que son ya intentos desesperados por parte de la comunidad internacional de tratar de dar una respuesta a esa crisis humanitaria que hay, donde faltan alimentos, falta agua, y ahora empezaremos a tener enfermedades transmisibles porque están consumiendo cualquier tipo de agua, y hambrunas, y sobre todo no olvidemos el margen de población que hay en esos 2 millones y pico, que casi el 40 y tantos % es menor de edad. Entonces, pues dudo mucho que se consiga esa operación, salvo que Estados Unidos se plantase o estableciese algún tipo de condicionamiento, porque hay que reconocer que en cada una de las intervenciones que hace el presidente Biden vuelve a recordar a Netanyahu que
no olvidemos la población civil, de reducir las bajas civiles y que todas esas operaciones tengan ese punto de vista, aunque los hechos nos demuestran que de momento esa no es una de las preocupaciones del ejército israelí en las operaciones que están haciendo. Entonces lo veo poco factible. Quería comentar también una de las cuestiones que no sé si habéis sido uno de vosotros dos o ha sido nuestro otro invitado, en este caso Antonio. Habéis comentado el tema de la Corte Penal Internacional y la advertencia que le habría hecho el fiscal de la Corte Penal Internacional a Israel sobre la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra. No sé si había sido tú, Emiliano, me quiere sonar, pero no sé, alguno de vosotros lo ha comentado. Y quería analizarlo un poquito más en detalle también con vosotros. ¿Qué puede significar? Quiero decir, la amenaza está ahí, pero ¿esto qué significa? ¿Que se puede abrir una causa penal contra Israel? En el caso de que se confirme que se han cometido crímenes de guerra, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Emiliano, como estaba hablándote a ti, pues mira, empiezo contigo. Sí, pues el fiscal general Camp, que ya lo hizo en relación a la invasión de Rusia de Ucrania, pues ya está habiendo una investigación para determinar las responsabilidades sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, pues ahí fundamentalmente no sería contra el Estado de Israel, sino contra personas del gobierno israelí, fundamentalmente pues desde el primer ministro hasta, en su caso, el ministro de Defensa y otros miembros del gobierno israelí, que podrían tener una orden de detención, igual que la tiene Putin, por el famoso traslado de menores de Ucrania a Rusia. ¿Y cuál es el problema de siempre? Pues que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es subsidiaria, es decir, dentro de la jurisdicción israelí no se va a juzgar los posibles delitos de crímenes de guerra, por lo tanto podría tener jurisdicción, pero el problema es quién detiene a Netanyahu, al ministro de Defensa o a cualquier otro ministro o jefes del Estado Mayor del ejército israelí. Es decir, que, bueno, está bien desde el punto de vista también de imagen que mencionaba Adrián anteriormente, en el sentido que vean que hay un intento internacional, pero luego la ejecución de una eventual orden de detención para ser juzgado por crímenes de guerra, ese ya es otro cantar, porque, bueno, pasaría lo mismo que Putin, que no puede viajar a terceros países que son parte del Estatuto de Roma, porque tendrían la obligación o de juzgarlo o de extraditarlo para ser juzgado. Y en el caso de Netanyahu y su gobierno, pues ocurriría algo similar. Él no entraría dentro de los territorios donde la Corte Penal Internacional tiene esa jurisdicción para poder detener, ¿no? Entiendo de tus palabras, Emiliano. Sí, sería que en aquellos estados que son parte del Estatuto de Roma y que aceptan la jurisdicción de la Corte Penal, pues tienen el compromiso, o que si hay una persona con una orden de detención, pues o juzgarlo en ese territorio, cosa que ninguno va a querer, o entregarlo a la Corte Penal Internacional en La Haya para que sea objeto de un tribunal y, en su caso, de una sentencia condenatoria, como pasó con algunos otros dirigentes en África. Adrián, no sé si quieres comentar algo al respecto también de lo que ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Israel y sobre esos crímenes de guerra. Bueno, básicamente, como comentó Emiliano, el impacto práctico de algún movimiento, bueno, ya de estas declaraciones y de algún posible movimiento de la Corte Penal Internacional sería un impacto de imagen. Vamos a ver, y en este momento la imagen puede ser importante, siempre es importante desde el punto de vista de medio y largo plazo, y a corto plazo, pensando un poco en dónde tiene un impacto clave los factores de imagen, pues podríamos pensar en los propios países musulmanes, ¿no? En los países musulmanes, bueno, yo digamos que hay de dos tipos. Hay algunos que están claramente posicionados a favor, digamos, de la causa palestina, digamos, por motivación propia de los propios gobiernos, y otros en los que la población está muy motivada, pero los gobiernos no tanto. Los gobiernos tienen históricamente buenas relaciones o con Estados Unidos o con Israel en los últimos años, y de alguna forma esos gobiernos se van a mover más o menos en función de a qué les obligue su propia población, ¿no? Entonces, el contexto que en general se cree, también evidentemente desde el punto de vista de imagen, en la medida en que afecte a esas poblaciones, haga o no levantar a esas poblaciones frente a sus propios gobiernos, puede ser muy importante, puede ser decisivo para que determinados países actúen o no actúen en las primeras fases de este conflicto. Todavía quedan un par de cosillas que quería comentar, y sobre todo, por ejemplo, centrándonos en Alemania, porque este fin de semana, hace unas horas, ha hablado Boris Pistorius, el ministro de Defensa, y me parece también una buena manera de cerrar el programa, porque ha dicho que una guerra en Europa sería posible. Hemos comentado hoy, por ejemplo, la intencionalidad que podría tener Israel en convertir esto en un conflicto internacional. Hemos hablado de Rusia, de la invasión de Ucrania.
Y claro, ahora tenemos varios conflictos puestos encima de la mesa en el mundo, Ucrania, Israel, entre otros. Luego hay tensión también entre China y Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos. Entre Estados Unidos e Irán también. Luego está el tema de Taiwán. En definitiva, hay mucha tensión ahora mismo en el mundo, pero ¿creéis que podría ser posible, como ha dicho el ministro de Defensa alemán, que Europa entrara en una guerra, en un periodo de guerra? Emiliano. Bueno, Marta, de hecho, estamos en guerra. O sea, indirectamente, pero estamos en guerra porque el conflicto de Ucrania es Europa y el apoyo de la OTAN a Ucrania, indirectamente con armamento, adiestramiento, etcétera, etcétera, es tomar parte indirectamente de un conflicto entre Rusia y Ucrania. Quizás a esta variable lo que quizás se está refiriendo es que si además explotase el polvorín de Oriente Medio con Líbano, Siria, en su caso Irán e Israel, pues eso quizás arrastraría, porque habría que tomar una posición por parte de Europa o por parte de algunos países de la Unión Europea, porque hasta ahora, con el tema de unos apoyan a Palestina, otros apoyan a Israel, no hemos quedado muy bien como imagen única y, de hecho, si se analizase la votación que hubo en la Asamblea General, veríamos ahí radiografiados a los estados, pero en guerra ya estamos en Europa. Yo creo que a lo mejor también la preocupación es, habida cuenta de la población musulmana que hay ya residiendo en Europa, pues tendríamos, digamos, el incremento de altercados de lobos solitarios o de ya no lobos solitarios, sino de grupos que ante la injusticia, el doble rasero que estamos realizando según el conflicto bélico internacional que se está llevando a cabo, pues decidan actuar contra las sociedades en las que viven. Y eso sí que es una amenaza que está ahí encubierta, que es preocupación de la reunión de los jefes de Estados en el Consejo Europeo de la semana pasada, y que, claro, tiene que hacer que tenemos una sociedad ya con una población musulmana, ciudadanos de la Unión Europea, que pueden reaccionar y convertirse pues, en células terroristas, con lo cual tendríamos, por un lado, ya una participación directa en el caso de Ucrania y luego el tema de seguridad pública desde el punto de vista de lucha antiterrorista, habida cuenta de movimientos o radicalización de ciertos grupos ya residentes y estables en los países miembros de la Unión Europea. Entonces, por ahí puede ir más la preocupación, pero en guerra estamos. No, si no lo queremos decir abiertamente, pues no lo digamos, pero la implicación de la OTAN implica que estamos apoyando a una de las partes. Adrián, ¿quieres comentar también algo al respecto de esas declaraciones de Pistorius? Sí, yo creo que es un tema interesante, evidentemente, y a esas afirmaciones yo creo que habría que responderle quizás con una pregunta. En guerra, ¿vamos a estar en guerra contra quién? ¿Contra quién y por qué? ¿No? Es decir, lo que ha sucedido, como ha explicado Emiliano, es que las decisiones de los gobernantes europeos nos van poco a poco metiendo en unos contextos, pero claro, a los ciudadanos no se les ha dicho, oye, tenemos todas las probabilidades de estar nosotros en guerra, ¿no? Y claro, habría que preguntar si los ciudadanos europeos estaban interesados, qué intereses tenían los ciudadanos, o teníamos los ciudadanos europeos, en que la OTAN se expandiera a toda costa, en que la OTAN hiciera esos esfuerzos de contener y someter a Rusia, que al final han acabado provocando lo que ha sucedido. ¿Cuáles son realmente los intereses que se están defendiendo cuando se está provocando esa situación que va a llevar a Europa, según los responsables políticos alemanes, va a llevar a Europa a la guerra, ¿no? Bueno, pues esta sería, yo creo que la pregunta que nos tendrían que responder, ¿no? ¿Por qué nos están colocando en una situación, vamos a decir, de enfrentamiento al resto del mundo, que es lo que realmente está pasando, ¿no? A los países emergentes por un lado y a los países musulmanes por el otro. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya, porque nos quedan ya 3 minutitos para las 5, así que Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, y Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Como siempre, un placer teneros aquí en Todo es Geopolítica, Negocios Televisión. Agradecer también desde aquí a Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo, que ha tenido que irse un pelín antes, pero gracias a los tres, como siempre. Que paséis muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, Adrián. Bueno, nosotros enseguida volvemos en nada, en apenas unos minutos, con más información de última hora y tomándole el pulso también en los mercados financieros.